el día de hoy vamos a revisar lo que son las anormalidades cromosómicas y la primera que marca el temario va a ser trisomía 21. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, profe. Okay. Ya. Terminando la clase les comparto sus calificaciones, ya terminé de revisar. Sí tengo que decirles que sí estoy decepcionada de la calidad de trabajos que mandaron. Están muy feos. De verdad que el hecho de que se trabaje en equipo no solamente significa simplificarnos el trabajo de evaluación a nosotros como docentes y a ustedes como estudiantes, sino que se trata de entregar un trabajo pues decente, ¿no? Que se vea bonito, que se vea que investigaron, que se vea que tuvieron tiempo para revisar el tema. ¿Cómo me doy cuenta de que no lo hicieron con tiempo? Porque estuvieron preguntando el mismo día, pocas horas antes de su entrega, qué es lo que se tenía que hacer, qué es lo que se tenía que revisar, y hasta ese momento se dieron cuenta que en el temario venían repetidos dos temas. Entonces ustedes solitos se echaron de cabeza con que ni siquiera habían revisado qué es lo que tenían que entregar de trabajo. No salieron bien en las calificaciones, de una vez les digo que conmigo no es así de pasar por pasar. Aquellos que no hicieron un buen trabajo o quienes me comentaron que tuvieron inconvenientes con algunos integrantes de sus equipos, pues que no les extrañe la calificación que sacaron precisamente por eso. El hecho de que hayan salido relativamente bien en el examen, que tampoco fue el esperado, no significa que pasen la materia. Eso tampoco se lleven esa idea de que van a pasar solo porque sí. Y bueno, entonces, como les decía, más tarde les comparto sus calificaciones para que las puedan revisar y hoy mismo las entrego a la coordinación. Y bueno, entonces hablando de la trisomía 21, le vamos a conocer así como trisomía 21 o de forma coloquial como síndrome de Down. De entrada, ¿qué van a ser las trisomías? Bueno, pues el término de trisomía se utiliza para describir la presencia de tres cromosomas en lugar del par usual de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene un ser humano? Esto es de biología de la secundaria. 46, ¿no? 46 cromosomas, exactamente. ¿Cómo sé que es un hombre o que es una mujer? Por X, X y XY. Ajá, una mujer que es. XX. ¿Y un hombre? XY. XY. Exactamente. Ahora, ¿qué significa esto de XXXY? Bueno, pues nuestros cromosomas van a venir en pares. Son 46 pares de cromosomas. Perdón, son 46 cromosomas y estos cromosomas nos van a decir qué tipo de cabello vamos a tener, qué color de ojos, si vamos a ser hombres, si vamos a ser mujeres, si vamos a presentar o no alguna alteración genética, no alguna alteración importante. Ahora, puede haber alteraciones en las que la mujer solamente sea la portadora, pero no presente la enfermedad, y al contrario, puede haber hombres que presenten la enfermedad precisamente por herencia materna. Si tenemos dos cromosomas X, es más difícil que una mujer exponga o presente este tipo de alteraciones, pues porque tiene otro cromosoma con el que puede compensar. Pero si hablamos de un cromosoma, o más bien de un hombre, están de acuerdo que el único cromosoma X que tiene es el que heredó de mamá, y pues evidentemente ese cromosoma pudiera venir enfermo. Y bueno, entonces decíamos que en el caso de la trisomía 21, significa que vamos a tener tres cromosomas en lugar del par usual de cromosomas. Por eso se llama trisomía, porque son tres. Si un niño nace con tres cromosomas 21 en lugar del par usual, se diría que tiene trisomía 21. No es la única trisomía que existe, vamos a revisar varias, pero sí es la más conocida y se le conoce así como trisomía 21. Entonces, ¿qué significa? Que este paciente tiene tres cromosomas 21 en lugar de tener solamente dos. El síndrome de Down es un trastorno genético que implica una combinación de defectos congénitos que son variados. Aquí vamos a utilizar un término que se le conoce como mosaico. ¿Qué significa esto de mosaico? Bueno, pues significa que tiene diferentes variedades y diferentes grados de afectación. No todos los bebés con trisomía 21 están igual de afectados. Hay algunos que tienen mosaicos muy leves, mosaicos muy ligeros, y prácticamente se ven normales los bebés.
pero sí tenemos bebés que tienen trisomías 21, que tienen mosaicos muy, muy graves, e inclusive hasta pudieran ser incompatibles con la vida. Y bueno, entonces, aquí en el síndrome de Down, en la trisomía 21, los defectos congénitos que más se van a encontrar van a ser cierto grado de retraso mental. Esto sí es inevitable en cualquiera de los pacientes con mosaicos. De trisomía 21 va a haber retraso mental. Rasgos faciales característicos se le conocen como facies mongólicas. Y a menudo pueden tener defectos cardíacos, alteraciones visuales y alteraciones auditivas, sin mencionar cualquier otro tipo de trastorno en su salud general. Lo más característico van a ser ese retraso mental, diferentes grados de retraso mental como tal, y los rasgos faciales característicos. ¿Están de acuerdo que aquellos pacientitos que tengan alteraciones cardíacas, pues van a ser un poquito más complicados que el resto de los pacientes? Y como les decía, la gravedad de estos problemas varían en gran medida entre los individuos afectados. Esto se le conoce como mosaico. Este síndrome de Down es uno de los defectos congénitos más comunes y afecta aproximadamente a uno de cada 800 a 1000 niños. Si se dan cuenta, es muy alta la frecuencia. Aquí anoten, les adelanto un poquito de epidemiología. Cuando hablamos de incidencia se va a referir al número nuevo de casos. Número nuevo de casos de cualquier enfermedad o de cualquier cosa de la que estemos hablando. Incidencia es número nuevo de casos. Prevalencia se refiere al número de casos existentes. Incidencia, casos nuevos. Prevalencia, casos existentes. Aquí estamos hablando de que uno de cada 800 a 1000 niños. Me van a decir, bueno, no es mucho de 800 a 1000 niños, un bebé afectado. Bueno, si lo hacemos a gran escala, sí representa un número importante. Y aquí anótenle, se habla de que el síndrome de Down representa el 25% de todos los casos de retraso mental que existe. El retraso mental no solamente es ocasionado por el síndrome de Down, es ocasionado por otras patologías, pero se habla de que el 25% de todo ese retraso mental que se diagnostica está relacionado con síndrome de Down. Otra de las causas de retraso mental pudiera ser la PCI, que es parálisis cerebral infantil. Esta la verán en otra materia. Y bueno, aquí por ejemplo se habla de que en Estados Unidos existen más de 350,000 individuos con síndrome de Down. La esperanza de vida es algo que se mide dependiendo el número de años que se espera que viva una persona por las características propias que tiene o por las enfermedades con las que convive. ¿Qué pasó, Fer? Perdón, doctora, pero bueno, ahorita de que decía de los mosaicos, que podrían ser varios síntomas, o sea, se puede decir que no simplemente, por ejemplo, por tener características faciales, que podría ser lo principal, por ejemplo, en este caso del retraso mental, ¿se puede tener nada más el puro retraso mental? Sí, retraso mental y facies. O a fuerza tiene que ir combinado con algún otro tipo de mosaico. La mayor parte de así las yo lo veces, entendí, no sé si es cierto. ajá, la mayor parte de las veces tiene que ir retraso mental, siempre, siempre, siempre retraso mental y facies mongólicas, siempre. Son las dos características que van acompañando a la trisomía 21. Facies mongólicas. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Aquí donde está la rampita, te haces hacia allá y tratas de que la cola quede ahí en la rampita. Cristian, tienes abierto tu micrófono. Perdón, profesora. Entonces les decía, siempre va a ir acompañado de retraso mental desde leve hasta profundo. Acuérdense que mosaico va a significar la gravedad. Pueden ser casos muy, muy leves o pueden ser casos muy, muy graves. Lo que siempre va a acompañar a una trisomía 21, por supuesto, son 3 cromosomas número 21, retraso mental y facies mongólicas.
Las facies mongólicas son estas. Esta es una facie mongólica. Hay diferentes facies mongólicas, sí, hay facies mongólicas prácticamente imperceptibles. Esta bebita, si se dan cuenta, casi no se ve afectada, pero hay facies mongólicas muy evidentes, muy, muy graves. Entonces depende mucho del tipo de mosaico que esté teniendo este bebé. Pero les digo, lo que siempre va es retraso mental y facies mongólicas. Ahora, hablando de la esperanza de vida, ¿sí quedó resuelta tu duda, Fer? Sí, gracias. Sí. Sí, perdón. Sí, gracias. Ok, entonces, hablando de la esperanza de vida es el promedio de años que se espera que viva una persona, dependiendo de las patologías que lleva su vida o que va acompañando su desarrollo. En el caso de los pacientes con trisomía 21, se habla de que en general no todos viven más de 55 años. ¿Por qué pueden vivir menos de 55 años? Bueno, sobre todo aquellos pacientes que tienen alteraciones cardíacas. Los pacientitos que estén mal del corazón, pues evidentemente pueden tener alteraciones cardíacas muy graves que les ocasionen soplos o que les ocasionen infartos. Y esto puede terminar condicionando pues que mi paciente fallezca antes de los 55 años. Ahora también hay sus excepciones. Puede haber pacientes con trisomía 21 que vivan más de 55 años. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues porque seguramente el mosaico que está presentando no es tan grave como en el caso de otros pacientes. El nombre de síndrome de Down proviene del médico Langdon Down, así se apellidaba el doctor, quien fue el primero en describir el conjunto de descubrimientos en 1866. Cada que escuchen el término de síndrome, síndrome significa un conjunto de signos y síntomas. Estamos integrando una enfermedad basándonos en los síntomas y en los signos que presenta mi paciente. Anótenle, síntomas es algo subjetivo. Los síntomas son algo que nos refiere el paciente. ¿Los podemos medir? Pues realmente no, sí podemos darnos una idea, pero es algo que siente el paciente y pues evidentemente yo no lo puedo sentir. El síntoma más característico, el síntoma más importante de todos va a ser el dolor. En general, no de síndrome de Down, en general, el síntoma más común de todos va a ser el dolor. Y el dolor sí se puede medir. El dolor se va a medir utilizando una escala que se llama escala de EVA. EVA con mayúsculas, EVA. Esta escala de EVA significa escala visual analógica. Escala visual analógica. Y mide del 1 al 10. ¿Y para qué nos va a servir esa escala visual analógica? Bueno, pues para tener una idea de qué tan intenso es el dolor que refiere mi paciente. Entonces, los síntomas son subjetivos. Tengo que creerle a mi paciente, siempre, siempre, en este caso. Y los signos es algo objetivo, es algo que yo puedo ver. Aquí en el caso de la trisomía 21, un signo podría ser pues las facies mongólicas. Es algo que yo estoy viendo. Entonces, síndrome va a significar el conjunto de síntomas y de signos. Ya dijimos que es un síntoma, ya dijimos que es un signo. Y fue Langdon Down en el 86, 1866, que describió el conjunto de este tipo de síndromes. Pero fue hasta 1959 que se identificó la causa. O sea, sabíamos que teníamos pacientes con estas características, retraso mental, esas fases mongólicas, alteraciones visuales, alteraciones cardíacas, pero no se sabía qué era lo que lo ocasionaba. Fue hasta 1959 que ya se le encontró que la causa de este padecimiento era la presencia de 3 cromosomas 21 en el individuo. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok.
Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de este síndrome? A ver, les corrijo algo que me pusieron aquí en el chat, ¿eh? XX, hablando de cromosomas, es mujer y XY es hombre, porque me lo pusieron al revés. XX es mujer, XY es hombre. Sí, profe, yo me equivoqué por ponerlo tan rápido, Sí, disculpe. no te preocupes, lo corregimos para dejarlo claro, ¿sale? Muchas gracias, profe. Y bueno, entonces hablando de las causas de este padecimiento, ¿qué es lo que me va a generar el síndrome de Down? Bueno, pues normalmente tiene que ver con la reproducción. El óvulo de la madre y el espermatozoide empiezan teniendo el número usual de 46 cromosomas. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a tener 26 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá para formar nuestros 46 cromosomas. Significa que la reproducción va a empezar así, a través de la unión de los dos materiales genéticos, vamos a tener un cromosoma 1, por ejemplo, de mamá y un cromosoma 1 de papá, y así se van mezclando para hacer las características únicas que nos representan como individuos. Ahora, en el caso de la trisomía 21, todo en teoría va bien, todo va bien. El óvulo y el espermatozoide van a sufrir una división celular en donde los 46 cromosomas se dividen en dos pares iguales. Y es ahí donde dijimos que vamos a tener 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá. Y por último, el bebé va a tener un grupo completo de 46 cromosomas de sus padres. Una mitad obtenida de mamá y otra mitad obtenida de papá, como les venía comentando. A veces ocurre un error mientras los 46 cromosomas se dividen a la mitad y el óvulo o el espermatozoide, en lugar de reservar tan solo una copia del cromosoma 21, sigue teniendo ambas. Acuérdense que lo que vimos en el caso de la división celular es que vamos mezclando el material genético y después lo vamos partiendo para poder generar células, en el caso de la meiosis, diferentes a la progenitora. La mitosis siempre, siempre, siempre va a dar células hijas idénticas a la célula original. En el caso de la meiosis, aquí lo que vamos a tener es la combinación del material genético y dividirlo a la mitad para tener cromosomas diferentes de los originales. Bueno, pues en el caso de la trisomía 21, por alguna razón que todavía no está completamente clara, el cromosoma 21 de mamá o de papá, en lugar de que se queden solamente uno, se queda una pareja. Entonces pueden quedarse dos cromosomas 21 de mamá y pues se tiene que juntar el cromosoma 21 de papá. O al revés, dos cromosomas 21 de papá y se termina juntando el cromosoma adicional de mamá. Entonces, alguno de los dos, ya sea el óvulo o el espermatozoide, no está soltando un cromosoma 21 y al momento de que se da la unión de este material genético, pues estamos teniendo, en lugar de quedarnos con dos, uno más. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí, Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, es que normalmente he escuchado de que las personas que padecen el síndrome de Down es ocasionada o normalmente cuando o la mujer tiene una edad ya aproximadamente de 43 años. No sé si sea verdad o cierto. Es un factor de riesgo. Ahorita más adelante vamos a hablar de los factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de trisomía 21. Sí, sí es cierto, es un factor de riesgo. La edad materna es muy importante, no se puede tener hijos toda la vida. Los hijos se planean y tienen que ser así, completamente planeados porque cualquier cosa puede salir mal. Los embarazos tienen que ser completamente monitorizados desde antes de generar el embarazo y por supuesto durante todo el embarazo. Se habla de que para programar un embarazo o para planearlo, se tiene que planear con un año de anticipación. Un año de anticipación antes de que se les ocurra generar un embarazo. Si de plano no se tiene un año para planear un embarazo, lo menos que debe pasar entre planear un embarazo y tener un embarazo tienen que ser 4 meses. Y esto tiene que ver por el consumo de ácido fólico. El ácido fólico es un hematínico oral
que disminuye hasta en el 70% la probabilidad de presentar defectos de tubo neural. Esos defectos de tubo neural tienen que ver con un cierre no adecuado de la columna vertebral y del sistema nervioso del bebé. Ahora, ¿por qué les digo que se tienen que planear el embarazo? Bueno, pues porque este cierre del tubo neural se da el día 21 de la gestación. Y la mayor parte de las veces, cuando se llegan a embarazar y no lo planearon, se dan cuenta que están embarazadas hasta 3 meses después. Y si yo les estoy diciendo que el cierre del tubo neural se da en el día 21, pues están de acuerdo que ni idea tenían de ese tubo neural hasta que se dieron cuenta a los 3 meses de embarazo. Por eso se insiste en que los embarazos se planean. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen que estar consumiendo ácido fólico para disminuir la probabilidad? No significa que por tomar ácido fólico ya no les va a dar, ya no van a tener riesgo de presentar defectos de tubo neural. Siempre va a existir el riesgo, pero si se consume ácido fólico, ese riesgo disminuye y solo el 70%, más bien solo el 30% que no consuma ácido fólico, podría presentar el riesgo de tener síndrome, perdón, de presentar alguna alteración en el cierre del tubo neural. ¿Cuánto tiempo se tiene que consumir? Como les decía, por lo menos un año antes. Y en el caso de que no se pueda un año antes, entonces tendría que consumirse por lo menos 4 meses antes de generar el embarazo para que estas reservas de ácido fólico estén óptimas y evitemos en la medida de lo posible los defectos de tubo neural. Ahora, ¿qué es lo que se habla, por ejemplo, de prevención de estos defectos? Bueno, toda mujer a partir de los 20 años de edad, esté planeando o no esté planeando tener un embarazo pronto, debe estar consumiendo una tableta de ácido fólico por día a partir de los 20 años de edad. ¿Todo por qué? Bueno, pues porque se espera de que si llega a tener un embarazo no planeado, ya haya tenido por lo menos un aporte adecuado de ácido fólico y pues el bebé no pague los platos rotos de no ser planeado. ¿Sí va quedando claro? Sí. Okay. Gracias. Ahora, en el caso de lo que les decía, no significa que estén planeando tener hijos. Se trata de tener una sexualidad responsable y de que por cualquier cosa que vaya a fallar, por lo menos el bebé no pague los platos rotos y venga con un defecto de tubo neural por no consumir ácido fólico. Entonces es una tableta de ácido fólico diario a partir de los 20 años de edad. Inclusive es de los medicamentos que se dan en las consultas de control en el centro de salud a las pacientes de esta edad. Y bueno, entonces les decía, lo que va a pasar en este caso es que no se suelta un cromosoma 21, ya sea de mamá o de papá. Este cromosoma 21 se queda y por eso en lugar de tener solamente 2, vamos a tener 3 cromosomas. El 95% de los casos de síndrome de Down se producen por la trisomía 21. En algunas ocasiones el cromosoma 21 adicional o una porción de ella se adhiere a otro cromosoma del óvulo o del espermatozoide. Y esto puede generar un síndrome de Down por translocación. O sea, puede hacer un síndrome todavía más grave, que en lugar de que sea un cromosoma completo, solamente se haya pasado un pedacito y esté afectando a los cromosomas sanos que se hayan quedado. O sea, que en lugar de que sean 3 cromosomas completos, sean 2 cromosomas y medio. Y si son así 2 cromosomas y medio, existe la posibilidad de que el pedacito de cromosoma adicional que se haya quedado esté todavía más lastimado que un cromosoma completo. No es común, se habla de esto en el 3 al 4% de los casos. Y este síndrome, en este caso, es cuando sí se puede heredar. Ahora me van a decir, bueno, en el caso, por ejemplo, de la herencia, ¿se puede heredar el síndrome de Down? Solo del 3 al 4%. Por fortuna no es algo que se herede de forma directa, pero sí es un factor de riesgo. Significa que si unos papás tuvieron un bebé con síndrome de Down, pueden volver a tener otro bebé y va a venir igual. Pueden volver a intentar tener otro bebé con el riesgo de que venga con síndrome de Down. No significa que va a venir sano o que va a venir enfermo. Es una ruleta rusa. Existe el riesgo. ¿Qué pasó, Fer? Y por ejemplo, eso se podría dar de lo que nos explicaba las clases pasadas, por ejemplo, de lo del cáncer.
de que, por ejemplo, esos papás no tuvieron hijo Down, pero el nieto sí podría ser Down, ¿se podría Eh, dar sí, o ahí no aplica? aquí no aplica como tal esa herencia de autosómico dominante o recesivo, pero sí es un factor de riesgo. Hagan de cuenta que le vamos poniendo como luces rojas al padecimiento y es una alarma. O sea, el hecho de tener un familiar con trisomía 21 significa que alguien más en la familia puede tener trisomía 21, sí. No es que ya en la siguiente generación o hasta la siguiente y demás. No, no, no. Es un factor de riesgo que por fortuna no significa que siempre van a tener este defecto. ¿Sí me explicó? O sea, puede que pase, puede que no pase. ¿Cómo podríamos estar completamente seguros? Bueno, hay algo que se hace en otros países de forma rutinaria. En México, desgraciadamente, no. Pero antes de tener un embarazo, lo que se hace es hacer un mapeo genético de papá y de mamá para saber de qué padecen y para saber si de entrada sus materiales genéticos son compatibles. Si no son compatibles, pues entonces no hacemos la mezcla. ¿Sí me explicó? Desafortunadamente en nuestro país no solamente no se hace esto, sino que en muchas localidades todavía se tienen matrimonios entre familiares. Y eso pues va haciendo que el mosaico se haga todavía más grave. Ahora aquí vamos a hablar un poquito como de ética, ¿no? En el caso de las personas con trisomía 21, si se dan cuenta hay varios grupos de apoyo y esos grupos de apoyo hacen que las personas con trisomía 21 convivan entre sí. Yo no digo que esté mal, y ojo, yo no digo que esté mal, pero si lo vemos desde un punto de vista médico o un punto de vista del área de la salud muy crítico, no sería correcto que las personas con trisomía 21 se reproduzcan. ¿Por qué creen que no? ¿Por algún otro tipo de alteración? No sé. Exactamente, o sea, están de acuerdo que el material genético de mamá está afectado, tiene trisomía 21. El material genético de papá está afectado, tiene trisomía 21. Si ese material genético se mezcla, ¿tienen idea de qué puede salir de resultado de esa unión? Un bebé con un mosaico trisomía 21 todavía más grave que los padres. Entonces, yo sé que suena feo, yo sé que son cuestiones éticas muy delicadas, que no se puede decir, no, es que no pueden tener hijos, no, todo el mundo puede tener hijos porque es un derecho humano al final de cuentas, pero hay que ser responsables en este tipo de reproducción. Tienen que asistir a consejería genética, sí, por supuesto. Aquí el consejo es que no tengan hijos. Si ellos deciden o no deciden tener hijos, ya es muy asunto suyo, pero uno tiene que cumplir con la responsabilidad de decirles que no pueden esperar un bebé sano, no porque uno no quiera, sino porque su mismo material genético está enfermo y lo único que va a dar de resultado de mezclar trisomía 21 de mamá con trisomía 21 de papá, pues es un mosaico trisomía 21 todavía más grave que el anterior. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí, ok. Les cierro sesión y les paso el enlace de la otra parte. No me tardo.
Y bueno, como les decía hace rato, en el caso de la trisomía 21, sí vamos a tener varios factores de riesgo y como bien me comentaron hace rato, la edad materna tiene mucho que ver. Como les decía, no se puede tener hijos durante toda la vida. La edad óptima por biología para tener hijos es de entre los 20 a los 25 años de edad, por biología. De forma psicológica, se habla que la edad óptima para tener hijos es de los 30 a los 35, inclusive desde los 25 a los 30. ¿Por qué? Bueno, porque esta edad, según de forma psicológica, porque se supone que a esta edad se alcanza una madurez diferente que en la adolescencia y en la pubertad, es obvio. Y también se habla de que pues en cuestiones en cuanto a trabajo o en cuanto a educación, pues ambos padres ya tendrían una carrera universitaria, ya tendrían trabajo, ya tendrían un estatus diferente. No se trata de tener hijos solo por tenerlos, se debe tener hijos planificado y tener idea de qué es lo que se va a hacer cuando se tenga. Ellos no tienen la culpa de las irresponsabilidades que uno cometa. En el caso de la edad materna, se habla de que con el síndrome de Down, mujeres arriba de 35 años de edad ya corren el riesgo de tener bebés con trisomía 21 solamente por la edad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque en el caso de los óvulos tienen la misma edad que la mujer. Si la mujer tiene 35 años, sus óvulos tienen 35 años. Si, por ejemplo, en el caso del hombre, sus espermatozoides, ¿cuánto tiempo de vida creen que tienen? ¿Qué 40, mandé? 40 ¿40 qué? años de vida, ¿Por qué 40 años? porque los hombres pueden, o sea, usted preguntó que cuánto creemos, o sea, no estoy diciendo que es eso, pero siento que los hombres pueden procrear aunque estén más grandes, ¿no? En el caso de los hombres, yo preguntaba la edad que tienen los espermatozoides. En el caso de los hombres, los espermatozoides más viejitos que tienen 72 horas de edad. ¿Cuántas son 72 horas en días? 2, 3. No, 3 3 días. días, Son 3 días. Significa que los espermatozoides que tienen ahorita tienen máximo 3 días de edad. Tienen 3 días, se destruyen y se vuelven a formar otros espermatozoides. Esto no pasa en el caso de la mujer. En el caso de la mujer, si tiene 20 años, sus óvulos tienen 20 años. Si tiene 25 años, sus óvulos tienen 25 años. En el caso del hombre, así tenga 50, tenga 60, tenga 25 años, sus cromosomas, perdón, sus espermatozoides más viejitos tienen 72 horas. Esto se creía originalmente, o más bien anteriormente, se creía que no había factor de riesgo en el caso del hombre para tener bebés con síndrome de Down, que podían ser papás muy adultos. Alguien tiene su micrófono abierto. Que podrían ser papás muy adultos y tener bebés con mujeres jóvenes y que no pasaba nada. Bueno, no significa que no pase nada. Anteriormente eso se creía que no pasaba nada. En la actualidad sabemos que el hecho de tener papás añosos, papás grandes, también es un factor de riesgo para presentar anomalías cromosómicas. No tan común como en el caso de las mujeres, pero sí es peligroso. Inclusive en el caso de los papás añosos, así se les llama, los papás de más de 35 años, en el caso de los papás añosos, el factor de riesgo más importante para alteraciones en el producto, en el bebé, tiene que ver con alteraciones psiquiátricas. Entonces es más probable que... permítanme tantito, por favor. Ya, chicos, perdón.
Entonces, les decía, en el caso de los hombres no significa que no pase nada por tener bebés con mujeres, bebés, padres adultos, muy adultos con mamás muy jóvenes. A lo mejor no tienen trisomía 21, pero sí con el riesgo de tener alteraciones o bebés con autismo, con esquizofrenia o con algún otro tipo de trastorno psiquiátrico. ¿Qué pasó, Fer? No, esa era la pregunta que iba a hacer, que a qué se refería con alteraciones psiquiátricas. Ah, eso, la mayor parte de las veces tiene que ver con autismo, con esquizofrenia, por ejemplo, o con algún otro. No significa que todos los papás añosos van a tener hijos enfermos, algún trastorno psiquiátrico, no. Estamos hablando de factor de riesgo. ¿Vale? Ok. ¿Vamos bien hasta acá o alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? No, profe, todo bien. Ok. No. Y bueno, hablando del aspecto físico, ¿qué es lo que va a presentar este pacientito con trisomía 21? Vean, aquí tiene 3 cromosomas 21. Su cromosoma 21 puede no estar bien combinado o puede tener este tipo de alteraciones. Esto es lo que conocemos como mosaico. Entonces puede tener ojos inclinados hacia arriba y orejas pequeñas con la parte superior apenas doblada. La boca puede ser pequeña. Eso va a hacer que la lengua se vea más grande. Si se dan cuenta, los pacientitos con trisomía 21 se ve que todo el tiempo tienen la boquita abierta. Y eso pasa porque tienen la boca muy pequeñita y pues la lengua es de tamaño normal. Entonces parecería que siempre tienen la lengua de fuera. La nariz puede ser pequeña y el tabique nasal siempre va a ser aplanado. Eso es lo que va formando las características de facies mongólicas. Algunos bebés tienen el cuello corto y las manos pequeñas con dedos cortos. Entonces, estas son las manifestaciones o el aspecto clínico que puede tener un bebé con trisomía 21. ¿Vamos bien? Sí, profe. Okay. Bueno, entonces anótenle, por favor, nos quedamos en la diapositiva número 9 de trisomía 21. La siguiente clase terminamos trisomía 21 y revisaríamos, me parece que es síndrome de Edwards y después de Patot, para que le den una revisadita y podamos platicar de esto la siguiente clase. Les comparto estas diapositivas y en un ratito les paso las calificaciones o las actas de su... ¿Con qué dijo que vamos a empezar la siguiente clase? ¿Mandé? ¿Con qué dijo que íbamos a empezar la siguiente clase? Con síndrome de Edwards y Patot. Edwards y Patau. Son 2 síndromes diferentes que tienen que ver con alteraciones cromosómicas. Entonces, si los pueden empezar a revisar para que los chequemos en la siguiente clase. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, entonces, los 10 minutos que quedan, por favor, para sus comentarios, para considerar la asistencia a la clase del día de hoy. Nos saludamos la próxima.